Bien, amigos oyentes, continuamos con su programa Pensando en Ti. Ya estamos en el segundo segmento que vamos a hablar sobre un tema muy importante y queremos darle la cordial bienvenida a Fernando Arroyo Avilés, con quien estaremos hablando sobre los proyectos ambientales de protección animal. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días, tardes, noches, cuando nos estén escuchando. Es para nosotros un gusto muy grande asistir y aquí en Radio Municipal poder compartir el trabajo que estamos realizando desde nuestra organización que se llama Terra Animal en favor de los animales en general y a través de ellos buscando también una mejor sociedad y mejora del ambiente. Nos pareció este tema muy importante, puesto que no nos hemos puesto a meditar como personas, nunca nos hemos puesto a meditar o analizar de cuál es la situación que viven los animales antes de el consumo. Y algo que me llamó mucho la atención era el hecho de que ustedes promueven mucho la vida de los animales libre de jaulas, que esto me parece genial, porque sí, muchas veces nosotros hemos visto los containers inmensos con las gallinas amontonadas ahí que me imagino que van todas estresadas, camiones, asustadas y todo lo demás, y eso se convierte en el consumo humano. Entonces, viéndole desde otra perspectiva, pues no es que del todo nos estamos bien alimentando cuando comemos carne de algún animal. Sí, bueno, esa es una de las situaciones y circunstancias que están relacionadas con lo que se llama la crianza intensiva de animales. Un mecanismo industrial, porque en realidad es un tema prácticamente industrial, es decir, en este caso de crianza masiva, claro, de crianza extensa, no solamente de las gallinas, sino de todos los animales prácticamente. Los animales, sí. En este momento, por ejemplo, solamente para hablar justamente de ellas, de las gallinas, a nivel mundial son 4.000 millones de aves que viven destinadas exclusivamente para el consumo humano en condiciones sumamente adversas para su bienestar. Partamos primero como un antecedente que es muy importante, generar tal vez algunos puntos de información que nos permiten reflexionar y el por qué también mucha gente, no solo nosotros, mucha gente alrededor del país, alrededor del mundo, está tomando mucha mayor conciencia. Primero y fundamentalmente es el tema muy probado, y yo creo que ya en este punto de la ciencia y de la historia de la humanidad, innegable que los animales son seres vivos y seres que tienen capacidad de sentir. Y esto no solamente aplica a los mamíferos como nuestros perros, nuestros gatos, las cabras, los caballos, o sea, los animales que vemos más cerca, las aves con las que compartimos nuestros espacios. Inclusive en otras ciudades que son tal vez más costaneras o más de clima tropical, se convive con ranas, o sea, con anfibios, con reptiles, es decir, todos los animales que en realidad podemos tener un contacto y inclusive con los que no, por ejemplo, o muy lejano, como son los crustáceos, claro, cefalópodos, pulpos, por ejemplo, está probándose cada vez más la ciencia su capacidad, primero, de sentir a través de sus propios sistemas nerviosos, centrales, periféricos, a veces muy complejos, ¿no? Como en el caso del pulpo, que también demuestran los estudios y los avances científicos sus propias capacidades de inteligencia y de conciencia. Sí. ¿Por qué yo normalmente inicio conversando con animales sobre esta capacidad de sentir? Porque realmente cuando reflexionamos sobre eso, comenzamos también a generar estos niveles de empatía, ¿no? Es decir, a ver, los animales, cualquiera que esté fuera, si nos ponemos a pensar, cerramos los ojos un momento y nos ponemos a imaginar, nuestro perro y nuestro gato, que son los que están más cerca de nosotros, sabemos cómo se expresan. Cuando ya convivimos con ellos, sabemos cuando están enfermos, ya a veces solo en los ojitos, ¿no es cierto? Ya se los ve. En su lenguaje corporal, que se llama, en sus posturas. Nuestros perros, nuestros gatos se encogen, de pronto los gatitos se van y se meten debajo de una cama, se van a una parte así alejada. Esos son sensaciones que experimentan los animales y que se reflejan en sus estados de ánimo y en sus formas de comunicarse. Asimismo, sabemos cuando están alegres, cuando están contentos, claro, ¿no es cierto? Ahora, si trascendemos y, por ejemplo, establecemos ya relaciones, como pasa a muchas personas que tienen sus gallinas, en el campo también, que tienen a veces sus cuyes, sus burros, sus vacas, ¿no? Se establecen estas relaciones, y estas relaciones permiten a las personas también darnos cuenta cuando los animales están
percibiendo o sintiendo alguna emoción, cómo lo están manifestando. Tengo una anécdota de mi abuelita. No llegué a conocer este gallo, pero mi mamá me cuenta que era un gallo tremendo, muy alto, muy grande, de un color rojo, así, pero súper vívido, precioso, y que era muy guardián de mi abuelita. Y claro, actuaba como a veces mucha gente relaciona, ¿no? Dice, es que tu gallo parece perro o tu conejo parece gato. Es porque, bueno, tiene también sus propias... este gallito estableció sus propios vínculos con mi abuelita, ¿no? Y era súper defensor, como lo haría, por ejemplo, un perrito. Un perro. Esto, como ejemplo, como uno de los muchos ejemplos que hay, es trascender la figura solamente de un animal que está destinado para algo. O sea, porque el humano decidió que los perros y gatos sean compañía, pero decidió también que las vacas, los cerdos sean de consumo, como decidió que los caballos sean de carga. Claro. Entonces, empezamos a generar estos niveles de empatía. ¿Empatía por qué? Porque si podemos reconocer en el otro animal, en el animal que se llama el no humano, porque todos somos parte del reino animal. Así es. Los seres humanos somos somos primates, estamos emparentados, y por supuesto somos una especie específica del Homo sapiens. Entonces, como otros animales, igual que pasa con los humanos, los otros animales también tienen jerarquías, tienen formas sociales, estructuras sociales, tienen formas de comunicarse y tienen hábitats donde vivir, ¿no? Claro. Entonces, quiero recoger estos términos inicialmente para que las personas que nos escuchen nos tomemos un momentito para reflexionar justamente en lo que nosotros decimos, quiénes son los otros animales. Seres vivos que pueden sentir, que pueden expresar emociones, que se pueden comunicar a su manera, que tienen su estructura social y que tienen a veces sus propios territorios. Es decir, prácticamente son otras poblaciones. Prácticamente son otras naciones con las que nosotros convivimos. Es muy importante partir de esa reflexión, porque de esa manera decimos, bueno, ok, entonces cobra sentido también las otras cuestiones que vamos a conversar, como por ejemplo las problemáticas del encierro y el enjaulamiento permanente, en este caso de las gallinas. Sí, según lo que usted nos ha manifestado, realmente Terra Animal Ecuador nos permite sensibilizarnos, creo, ¿no? Ante esta problemática, digamos, porque poniendo a analizar, como dice mi compañera Nancita, de ver a una gallina enjaulada, los animales que realmente son de consumo, no nos ponemos a pensar, o sea, cómo llega a nuestras cocinas, digamos, así, ¿no? En realidad, y qué es lo que nos estamos sirviendo, o sea, a eso vamos. Sí, exactamente, a eso vamos. Ese es el nivel de reflexión. Y no creo que no nos debe asustar, sino más bien alentar, motivar y encontrar un regocijo en poder tomarnos un tiempo de pensar sobre estas cuestiones. Terra Animal nació en el año 2012, haciendo un poquito brevemente una historia de lo que nos dedicamos, justamente con la finalidad de generar conciencia, educación y capacitación. Fundamentalmente, nosotros creemos que el cambio, realmente el cambio verdadero para un mundo mejor para los animales, y ya vamos a verlo a través, como digo, de los animales, para el mismo ser humano y para nuestro medio ambiente, el cambio de conciencia es fundamental, ¿no? Entender de mejor manera, como digo, quiénes son los animales, qué representan, cómo se mueven, qué es lo que buscan, cuál es su naturaleza. Para esto hemos desarrollado multiplicidad de proyectos desde ese entonces. Tenemos, por ejemplo, un taller específico que desde los inicios de Terra Animal en el año 2012 se llama taller teórico práctico y motivacional de protección animal, donde abordamos los conceptos fundamentales, donde explicamos qué es bienestar, qué es derecho de los animales, por qué es importante integrar a los animales inclusive a nuestros sistemas políticos, morales, éticos, a través, por ejemplo, de las leyes, ¿no? Claro. Que ahora mismo se está discutiendo también, es un tema que me gustaría topar después, sobre la Ley Orgánica de Derechos Animales. Entonces, cuando los humanos comenzamos a reflexionar sobre eso, y también los comenzamos a entender en nuestros propios contextos sociales, económicos, podemos ver un cambio real. Y yo creo que en estos últimos 20 años ese cambio ha estado ocurriendo, creo que cada vez con mayor velocidad, pero también al mismo tiempo a veces como que no es suficiente.
dada la cantidad de animales que están sometidos en nuestros sistemas a estos modelos de explotación. Entonces nos dedicamos a eso, Entre Animal. Estamos muy agradecidos por el espacio, por supuesto, aquí en Radio Municipal y en su programa, para poder conversar de este tema y poder causar un poco de reflexión y ojalá un poco de cambio, que no es difícil en realidad, que son cambios pequeñitos en nuestros hábitos de consumo, inclusive en nuestro lenguaje, ¿no? Por supuesto. Cambiar estos temas, a veces, nos referimos, por ejemplo, a las personas, a los ladrones, estas ratas. Bueno, uno se hace una pausa y bueno, ¿y qué culpa tiene la rata de los robos? ¿No? Entonces esos cambios desde el lenguaje creo que son sumamente importantes. Uh-huh. Aquí, y ya entrando en materia, creo que es también importante indicar algunos datos y algunas situaciones fundamentales. Que claro, como ustedes bien decían, ¿no es cierto? Ya nos servimos una comida, pero en realidad no reflexionamos mucho de dónde proviene, porque a veces simplemente vamos al mercado, al supermercado, y ya tomamos nada más, ¿no? En la carnicería que nos envuelvan ya unas patas de pollo, unas alas. Pero ¿de dónde, de manera general, cómo son criados esos animales, de dónde provienen? Ahora, actualmente en el país, según el último censo agropecuario de 2023, ya existen 17 millones de gallinas destinadas al consumo, una población que además ha ido creciendo. Para el año 2022 era de 14 millones. Entonces estamos viendo cómo está creciendo por diversos factores. Fundamentalmente particularmente está el Tratado de Libre Comercio con China, que ha generado también esta necesidad de incrementar. Pero ¿qué es lo que les pasa a estas aves? 17 millones de aves, casi prácticamente un ave por persona en este país, ¿no? ¿Dónde están? Si nosotros somos 17 millones de personas y salimos a la calle y vemos un montón de gente, ¿por qué no vemos la misma cantidad de gallinas? Las gallinas. Porque están absolutamente confinadas. El proceso industrial, el proceso que busca minimizar espacios para maximizar réditos, hace que las gallinas tengan y estén sometidas a vivir en lo que se llama el enjaulamiento permanente, en unos dispositivos llamados jaulas de batería. Ese es el método industrial tradicional que ha ido progresivamente a nivel mundial fortaleciéndose, pero en detrimento de la salud de las aves. ¿Por qué? Porque solamente imaginémonos que estamos en nuestro cuarto, ¿sí? Bueno, estamos en nuestro cuarto y de pronto viene el resto de mi familia, comienza a entrar. Entonces ya entra mi hermana, mi hermano, mi papá, mamá, tíos, abuelos, y de pronto en nuestro cuarto estamos 20 personas. Ya no es tan agradable como estar uno solito en su propio cuarto. Las gallinas en una jaula de batería pueden compartir 6, 7, 10 aves en un espacio que termina no siendo mayor para cada una de ellas el tamaño de una hoja A4 para poder moverse. Que la jaula de batería es grupal, pero cuando ya se meten 10, 7 o a veces peor, ya realmente refundidas las aves, no tienen espacio. ¿Qué es lo que causa en esto? Muchísimo estrés, igual que a nosotros compartiésemos nuestro cuarto con 20 personas. ¿A dónde me muevo? Comienza a hacer calor, ¿no es cierto? Comienzo a sentirme incómoda. Exactamente. Oxigenación. Y esto no es un invento, hay investigación profesional y ni siquiera es un tema de escudriñar. Los modelos, los textos incluso de enseñanza veterinaria, los manuales de crianza, simplemente dicen, ok, meta las gallinas en las jaulas, hay que darles este tipo de comida, de esta forma automatizada inclusive, y todo ya es como muy, muy, muy robótico, ¿no? Sin sensibilidad. Para que las personas oyentes se imaginen justamente lo que viven las gallinas. Galpones de 20,000 aves, por ejemplo, ¿no es cierto? 10, 5, 20,000, 4 o 5 galpones, donde ellas viven así durante 2 años. Que es su vida, digamos, productiva, que no es su vida normal, porque una gallina, quien ha tenido gallinas también de mascota en el campo, le puede vivir tranquilamente, si no la destinan para otras cosas, 10, 15, 12 años. Entonces, imagínense vivir 2 años, no puedes salir, no puedes moverte, lo único que haces es te ponen comida al frente y lo que vas a estar es alimentándote, y luego del estrés, ¿qué pasa? Te picoteas
con las gallinas de al lado, por eso se les corta el pico en la industria. Ustedes van a ver que su piquito, aquí tengo una imagen que estoy mostrando, su piquito es cortado varios milímetros, y en los casos que no se hace bien, inclusive puede comprometer ya la estructura ósea del animal. Esto obviamente es como que nos quitaran partes también a nosotros, que son útiles. En el caso de las gallinas, el pico no es solamente para alimentarse, pues ellas también interactúan con sus picos y todo. Entonces, bueno, les cortan ese pico, viven sumamente estresadas, como les digo, durante 2 años, ponen huevos todos los días, porque la genética actual de las gallinas, que son ya también, digamos, variedades o tipos de gallinas específicamente destinados a los huevos, ponen huevos cada 21 horas. ¿No? Entonces eso significa que están constantemente, su cuerpito está en un proceso permanente de descalcificación, ¿no es cierto? Porque produce el huevo y todos sus nutrientes, produce, y claro que las alimentan, y claro que tienen a veces, tienen que colocar justamente como manera preventiva, profiláctica, antibióticos, que también hay una lucha también, porque claro, el exceso de antibióticos crea también problemas de resistencia, pero es la necesidad de que las aves no enfermen. Entonces reciben de manera normal en este tipo de crianza este tipo de suplementos que no son los que deberían tener en la naturaleza, ¿no? Claro. Constantemente bombardeadas de antibióticos u otras medicinas. Entonces, esto ilustra la forma en la que las gallinitas están siendo criadas. Pero afortunadamente, como nosotros estamos trabajando en este tema y lo queremos contar con mucha alegría, otras formas de crianza son posibles, otros modelos pueden seguir siendo rentables, pueden establecerse, y a nivel del mundo, inclusive de nuestros vecinos más cercanos como Colombia, Brasil, ya tienen un altísimo porcentaje. Colombia, en este caso 40% de su producción de huevos es ya de gallinas que no viven en enjaulamiento permanente. Entonces es factible, es posible, y nosotros motivamos bajo diversas herramientas que esto ocurra. Sería un éxito esto, ¿no? Sería un logro gigantesco. Así es, Nancita, sí me ha permitido reflexionar ante que usted nos indica este tema muy importante. Ustedes como Terra Animal Ecuador, ¿les permiten a ustedes también dar capacitaciones a las industrias, digamos, no? Porque realmente, o sea, esto no es cuestión de solo de casa. De casa, ¿no? Claro. Es más lo industrial. Lo industrial. Exacto. Lo industrial es lo que hay que ir mudando, hay que ir cambiando de a poco. Bueno, tenemos que ser honestos. Los intentos de lograr una conexión con la industria, con las grandes industrias que tienen millones de aves inclusive, no han sido fructíferas del todo, porque lastimosamente también es esta transición a huevos libres de jaula genera un impacto para las industrias que realmente no están del todo destinadas a, no están muy contentas con que eso pueda ocurrir. Y como la legislación ecuatoriana es muy blanda, muy suave al respecto, no exige la legislación, la normativa de bienestar animal en este momento, bajo la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, no exige que los animales estén fuera. Por tanto, permite que los animales vivan enjaulados, no solo las gallinas, por ejemplo, las cerdas reproductoras, ¿no? Y más aún, los manuales de verificación de la Agencia de Control de la Calidad Fitosanitaria, Agrocalidad, que es la agencia reguladora encargada de realizar observaciones, de emitir también los permisos, en este caso de pecuaria, los manuales establecen jaulas. Entonces, en la lista de chequeo te dice cuántas jaulas tiene y cuántas aves promedio por jaula. O sea, esa es la normalidad. Claro. Esa es la normalidad. Y ahí es donde radica el problema, que también esas legislaciones, al ser muy blandas con el bienestar de los animales, están simplemente maximizando ganancias en detrimento de los animales. De todas maneras celebramos algunos esfuerzos importantes. Nosotros hemos establecido un contacto justamente con el Ministerio de Agricultura a través de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina. Este es un modelo agroecológico, un modelo destinado a pequeños y medianos productores,
donde prima modelos justamente regenerativos, sostenibles y no agroindustriales de explotación y depredadores. Entonces estamos trabajando con el Ministerio en una capacitación en todo el país a través de sus diferentes coordinaciones zonales, distritales, con los técnicos del Ministerio de Agricultura, y a su vez replicarán estos conocimientos a las personas que en este caso quieren tener gallinas. Es algo para nosotros importante, porque ya es un trabajo a nivel país. Si bien es cierto, todavía es con pequeños y medianos productores, pero ganamos en volumen, ¿no? Mientras, por otro lado, a través de la política pública seguimos luchando para que las leyes de estos modelos industriales expansivos y de explotación muy intensiva sean más estrictos, cada vez más estrictos. Fernando, y esta problemática se podría decir es a nivel mundial, ¿no? No solamente en nuestro Ecuador, sino a nivel mundial. Y ustedes para este proyecto tienen una alianza global. Sí. Según la información que tenemos, esta experiencia de trabajar, imagínense, son miles de industrias. Entonces, realmente este trabajo, ustedes como organizaciones que están trabajando en esto. El animal, ¿qué se pretende? O sea, realmente a futuro ir realizando este gran trabajo de sensibilización, se puede decir, ¿no? Sí, bueno, estamos muy orgullosos de pertenecer a Open Wing Alliance, es la que se traduciría como Alianza Alas Abiertas. Este es un conglomerado, una alianza, una asociación de diferentes grupos de protección animal del mundo. Somos más de 90 ya a nivel mundial, cobijados por este proyecto de una organización mundial que se llama The Humane League, que apoya estos proyectos, y de hecho, bueno, su apoyo se traduce en apoyo financiero para que nosotros podamos trabajar en cada uno de nuestros países. Este fondo es alimentado por grandes donantes, sobre todo Estados Unidos y Europa, personas muy consternadas también de la situación de los animales en general, y que han visto la necesidad de que haya esta asociación, esta organización mundial para trabajar en cada uno de nuestros países. La Open Wing Alliance, nosotros somos parte desde el año 2018, y uno de los retos más importantes para la alianza ha sido lo que se llaman los compromisos. Los compromisos, tengo aquí algunos datos de los que nosotros hemos desarrollado como Terra Animal. ¿Qué significa un compromiso? Una cadena hotelera, una cadena de restaurantes, etcétera, sus gerentes, sus directivos, con ese grado de conciencia, dicen, bueno, ok, es verdad, vamos a comenzar una transición. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, primero se comprometen estas empresas y dicen, queremos alcanzar, por ejemplo, de aquí hay compromisos que han empezado inclusive desde el año 2017, 2018, con fechas de finalización 2025, 2026, 2030. Y grandes cadenas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo está McDonald's, está Burger King, las pizzerías de Papa John's, por nombrar solo algunas, ¿no? Aquí en Ecuador hay muchas de esas franquicias. Tienen fechas límite, por ejemplo, 2025, el próximo año será crucial para la gran mayoría de ellas. Se comprometieron hace ya 8 o 10 años a hacer una transición, y nosotros estamos pendientes de ello. Pero esas empresas se comprometen, ¿no? Y dicen, queremos usar huevos de jaula. Aquí, Terra Animal, desde el año 2022 que trabajamos, hemos logrado 7 compromisos con empresas ecuatorianas, meramente ecuatorianas, para lograr este consumo en sus sucursales. Tenemos una organización aliada también de Ecuador, se llama Gallinas Libres en Ecuador. Entre las dos organizaciones tenemos ya 23 compromisos de empresas nacionales. ¡Qué bueno! Pero tenemos también, y estamos pendientes de los compromisos, como les decimos, de grandes corporaciones, como Nestlé mismo y los otros nombres. Hay en total 37 compromisos globales, 3 regionales y, como decía, 23 empresas ecuatorianas. Son ya empresas, directivos, gerentes que han dicho, vamos a hacer esa transición. Y el otro paso es justamente lo que usted comentaba respecto a las capacitaciones. Entonces, es importante, nosotros llegamos a asociaciones de productores, sobre todo en la Sierra Centro, mayormente, pero hemos estado en Imbabura, hemos estado, claro, en Tungurahua, en Cotopaxi, etcétera, y entregamos capacitación gratuita a estas asociaciones. Una explicación breve tenemos, por ejemplo, en este documento que se llama Pautas de Bienestar Animal, lo estamos viendo aquí, donde es una cartilla que básicamente entregamos a las personas para que puedan fijarse en cuáles son las normas básicas de bienestar. Por ejemplo, el perchar, la cobertura del viento, el permitir la socialización de las aves, modelos alternativos justamente de crianza en libre pastoreo. Bueno, esta cartillita es solamente parte del material que damos a estos productores, nos ha ido muy bien con ello.
están ya poniéndolo en práctica, y por otro lado también formar y sensibilizar a los estudiantes. Ya son casi 600 estudiantes de todo el país que hemos podido dar charlas informativas en Manabí, lo hemos dado también acá en Quito, en Santo Domingo, planeamos ir al Austro, en Cuenca, en Loja, para compartir, ¿no? Y se pensaría que los estudiantes de veterinaria tienen conocimiento sobre estos modelos de crianza, y no ocurre hasta cuando ya los colocan en los galpones y les dicen, hasta bueno, cuando ya pueden palpar ellos. Entonces, para muchos de ellas era novedoso y decían, yo mismo no sabía que me va a tocar estudiar esto y me va a tocar ver esto. Qué bueno que hay otras formas, porque la verdad yo no quiero como veterinario tener animales encerrados. Entonces, estos niveles de sensibilización que hemos encontrado nos alegra mucho, ¿no? Que los estudiantes, claro, ya en esta época tienen más conciencia y ven que si quieren dedicarse a la avicultura hay este tipo de modelos. Y finalmente, el último eslabón es justamente el consumidor. El consumidor que puede estar representado en estas cadenas hoteleras, restaurantes, pero también en lugares pequeños. Tenemos compromisos en Ibarra, por ejemplo, tenemos compromisos en Santo Domingo, hay múltiples en Quito, en Guayaquil también, donde estas cafeterías y todo, que ya tienen esta perspectiva también orgánica, sostenible, de bienestar animal, de bienestar laboral, ¿no? Porque también procuramos mucho que las personas que trabajan en estos temas de avicultura también estén protegidas. Claro, imagínense lo que es trabajar todos los días en planteles de 20,000 aves. Si no se tiene equipo de protección, el cacareo de las aves es ya súper claro. Uno le llega a angustiar los olores, ¿no? También. De todas las heces, de todas esas aves. Entonces, la seguridad también para el ser humano y obviamente el sostenimiento ambiental. Y en eso cuenta finalmente mucho el consumidor también final. Nosotros podemos hacer un gran cambio si podemos participar comprando estos huevos en las ferias agroecológicas, incluso ya hay en las perchas de los supermercados, quienes tienen la posibilidad de vivir en zonas periurbanas o rurales, qué mejor, porque ahí las gallinas pues ya prácticamente están libres, ¿no? Entonces, como consumidores también tener ese cambio y poder apoyar a que las gallinas estén mejor a través de comprar huevos realmente de gallinas que no han sufrido de esta manera tan triste en realidad. Ahora, algo que hay que destacar aquí, Olguita, una última partecita antes de que despidamos a nuestro invitado. El hecho mismo de que no tengamos conocimiento de esto, ¿no? Que muy poco, yo no sé si Olguita alguna vez oyó de esto. A mí me pareció súper novedoso esta situación y desde luego importantísimo que nuestras amigas, amigos en casa conozcan de esta situación y que vayamos tomando conciencia, ¿no? Que de a poquito vayamos analizando de cómo vienen, por qué vienen, e inclusive muchos de nosotros tenemos familiares en fincas, en otras ciudades que crían gallinas, pues nosotros podemos dar la pauta para que esto se maneje de mejor manera. Sí, definitivamente tiene que ser así. Y también otra de las cuestiones importantes para nosotros, y muchas gracias por este espacio, y muchas gracias por atreverse a hablar de este tema que a veces es difícil en ciertos medios porque también están relacionados con estas empresas de sometimiento. Es que no hay una transparencia para el usuario, o sea, para el consumidor. No hay una transparencia. Estamos procurando en este año contactarnos con las cadenas de supermercados para que, motivándose en el derecho a la información de las personas y a las leyes que amparan a los consumidores, señalen en sus perchas de supermercados claramente, estos son huevos de gallinas libres de jaulas, estos son huevos industriales de gallinas enjauladas. La forma, pues la estamos tratando de ver, pero creemos que es un derecho de la gente, que se sepa de dónde proviene lo que comen, qué mismo llevan, cuál es la forma de crianza, inclusive si usan antibióticos, no usan antibióticos, y etcétera, porque ahí hay un tema de derecho al consumidor. Entonces, todo esto gira alrededor de una mejora en las condiciones de las aves, de esas aves tan inteligentes, tan sociables y tan lindas del momento en el que uno ya tiene oportunidad de verlas y convivir, ¿no? Y también con el impacto respectivo en la salud humana y la preservación ambiental. También recordarles a nuestras amigas oyentes que Terra Animal Ecuador es una organización sin fines de lucro dedicada al bienestar animal en el Ecuador desde el año 2012, como lo manifestaba Fernando, y también que su trabajo realiza con la colaboración de diversas organizaciones, de empresas públicas, privadas, para generar un cambio positivo en el sistema alimentario y fomentar un mayor respeto hacia todos los seres vivos. Y el tema más importante que me pareció importante, trabajando por los animales para crear un mundo
mundo mejor. Sin duda. Eso definitivamente nos mueve, y como Fernando lo mencionaba, pues no tenemos nosotros acá problema para poder difundir este tipo de actividades que se quiere realizar, que se puede realizar, y sobre todo que concienciar a la comunidad. Creo, Olguita, que para una próxima oportunidad vamos a invitarle a Fernando, porque es un tema muy extenso, porque ahorita solo nos enfocamos en las gallinas, imagínense. Sí, sí, entonces vamos a comprometerle para en otro momento que venga, para que podamos seguir conversando de esto y que de esa forma vayamos concienciando a la vecindad. Claro que sí, con todo gusto. Pueden también seguirnos, por favor, en redes sociales. Nosotros nos encuentran como Terranimal Ecuador. ¿Ya? En todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y si hay personas que nos escuchan y están interesadas en cambiar el modelo de crianza o iniciar un modelo de crianza de aves, por favor, vamos a dar un número telefónico y también vamos a dar un correo electrónico. El correo al que pueden escribir con el detalle es contacto@terranimal, se escribe con una sola A, terranimal.ec de Ecuador. Contacto@terranimal.ec. Y el número al que pueden comunicarse, en el caso que lo requieran, es el 09-6400 1717. Les voy a repetir, 09-6400 1717, el número de Terranimal, para que las personas pues que estén interesadas en darles mayor bienestar, mantener su rendimiento de negocio también y unirse a esta nueva ola, la ola buena, la ola de la sostenibilidad y de un mundo mejor, pues estamos listos para poder apoyarles también.